El día de ayer habíamos visto sobre todo los tipos de datos básicos y habíamos tocado ciertos campos de la programación orientada a objetos. En este caso los vamos a ver de manera muy rápida, la programación orientada a objetos, y en algunos casos solamente vamos a mencionar de manera superficial ciertos conceptos. Más que nada porque pues son conceptos que si los queremos ver muy a detalle, nos podemos llevar días y días y días viéndolos a profundidad, así como lo mencioné en las clases previas. Ahora bien, el objetivo de la programación orientada a objetos, como lo habíamos mencionado en la clase pasada, es principalmente abstraer el mundo real en un mundo digital. Sí estoy grabando, ¿verdad? Según yo sí. Sí. Es básicamente abstraer el mundo real en un mundo digital. Habíamos puesto ayer el ejemplo precisamente de un carro, ¿vale? Y es aquí donde nos vamos a centrar. Dentro de los conceptos base, los voy a mencionar así muy rápidamente. Obviamente hay muchos más, pero estos son los bases, que son las clases y los objetos, el encapsulamiento, la abstracción, la herencia, el polimorfismo, la modelización, la composición, asociación, agregación y composición, que ya lo había mencionado, perdónenme, y la sobrecarga y sobreescritura de métodos. Veremos muchos de estos. Tal vez no en esta clase, pero los veremos a lo largo del curso, ya que muchos los tendremos que utilizar para precisamente poder hacer código más limpio. Sobre todo muchos nos ayudan a hacer un código un poquito más legible y un poquito más limpio. Dentro de los primeros conceptos se menciona lo que son las clases y los objetos. En este caso, pues podemos decir a muy grosso modo, que una clase y un objeto son lo mismo, ¿vale? Pero ¿qué es una clase y qué es qué es una clase y un objeto? Básicamente es ese algo que traemos del mundo real al mundo digital. Que en este caso, pues, es el carro, ¿vale? Nos vamos a centrar en este carro, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser un helado, puede ser una persona, puede ser un ticket. Vaya, cualquier cosa que se les ocurra puede ser una clase o un objeto. Y entonces, dejen borro las propiedades y atributos. Y entonces, pues ya trajimos de una manera literal un carro al mundo digital, ¿vale? O sea, ya tenemos nuestro carro en nuestro programa y eso está excelente. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Este carro no hace nada, simplemente es el concepto, ¿ok? Es el concepto de un carro. Sin embargo, pues todavía no traemos lo que es pues el carro a lo que es el mundo digital. Para esto existe algo que se llaman atributos. En el caso de los atributos o lo que son los atributos, básicamente son las características tangibles de nuestro objeto o nuestra clase. En este caso, pues un carro tiene lo que son ruedas. Uy, que lo tengo en español, perdónenme. Uy, no, que borro todo. Tiene lo que son ruedas, tiene lo que es no sé, color, por ejemplo. Tiene, no sé, un float de velocidad máxima, tiene capacidad de tanque, que ya no sé escribir. Tenemos, no sé, public bool, podemos decir está encendido, ya no sé escribir. Y así nos podemos seguir, ¿vale? Nos podemos seguir. Y entonces, veremos que hay unas palabras reservadas un tanto interesantes. Recordemos que una palabra reservada, en esencia es un texto, pues en esencia una palabra, la cual es característica del lenguaje. O sea, que esta no la podemos usar para uso personal en el código. Simplemente es una palabra que no podemos usar. Eso nos referimos a palabras reservadas. Entonces, dentro de las palabras reservadas, encontramos una muy característica que estamos viendo actualmente, que es public, ¿vale? En el caso de public, implica que nuestro objeto, en este caso nuestra clase carro, es público, o como el mismo nombre lo dice. O sea, que cualquier método, cualquier función, cualquier parte de cualquier código lo puede ver. Básicamente, por ejemplo, si yo acá arriba lo quiero utilizar en nuestra función main, es tan simple y tan sencillo como invocarlo. Carro, y listo. Entonces pongo carro, mi carro. Y listo. Tan simple y tan sencillo. Sin embargo, si yo cambiara su propiedad de public a private,
porque también es una palabra reservada. Claro, aquí nos marca un error porque está definida dentro de una subclase, o sea, es una clase interna como tal. Entonces, obviamente aquí no nos lo permite. Pero imaginemos que sí, ¿vale? O sea, para fines educativos diremos que sí nos lo permite. ¿Qué sucedería? Que aquí directamente nos indica esto. Si se dan cuenta, sí nos marca el error precisamente. Nos dice carro no es accesible dado a su nivel de protección. Esto sirve o es muy útil cuando precisamente hay funciones internas o parámetros a los cuales no queremos que se accedan, ¿vale? Esto es muy útil como por ejemplo, si hablamos de la propiedad de un cajero, que por ejemplo sería ajustar efectivo de salida, por llamar a algún tipo la función. Y entonces sabemos que el crear una función es básicamente para encapsular código y hacerlo más simple. Básicamente que, por ejemplo, si yo uso un mismo bloque de código, por ejemplo, hablando del que tenemos aquí presente, yo quiero repetir esto 15 veces en varias funciones, pues obviamente es más fácil agruparlo, o sea, encapsularlo. Ahí estamos viendo un nuevo concepto, que es de orientado a objetos sobre todo. Lo encapsulamos y hacemos más fácil su codificación. Y entonces, en vez de estar copiando y pegando todo este código, llamamos a la función, que en este caso, por ejemplo, sería ajustar dinero. Sin embargo, esa función no me interesa que todos tengan acceso. ¿Por qué? Porque es una función muy delicada. Es una función que debería ser precisamente privada. ¿Solamente de quién? ¿O de quién debería ser parte? Pues del objeto, en este caso de mi cajero automático. Entonces, ese es el objetivo. El public, básicamente le decimos, ¿sabes qué? Quiero que todos tengan acceso. Un segundo. Quiero que todos tengan acceso. Sin embargo, con el private, yo le digo, ¿sabes qué? Solo quiero que el método propietario, en este caso, por ejemplo, si esto yo lo... Imaginando que es una función, o ahorita lo veremos un poquito más a detalle, solo quiero que la función, o la clase, o el objeto, tenga acceso solamente a esa información. Nadie más, solamente de quien pertenece. Es básicamente, si lo quieren ver en un ejemplo de la vida real, pues, por ejemplo, como la ropa interior. Pues obviamente es privada, es de uno nada más. No es algo que tú quieras estar compartiendo con la gente. Es exactamente lo mismo. Digo, sé que el ejemplo estuvo un poquito XD y un poquito vago, pero por ahí van los tiros. Entonces, obviamente existen muchas variaciones. Tenemos públicos, asíncronos, tenemos internos, protegidos, read only. Tenemos estáticos, no sé si ya los mencioné. Y tenemos infinidad de atributos de protección. Y en general de niveles de restricción. Poco a poco los iremos viendo a lo largo del curso. No los veremos todos el día de hoy porque son demasiados y no todos tendrían el mismo objetivo. Pero vamos a ver los esenciales. En este caso el public, pues ya sabemos que es para que desde cualquier lugar puedas llegar a ese... O cualquier objeto que invoques tenga acceso a él. Entonces, por ejemplo, ya vimos arriba que pues prácticamente pude invocar a mi clase carro sin mayor problema. Posteriormente tenemos los private que ya vimos. Por ejemplo, aquí podemos poner, no sé, int nivel aceite, por ejemplo. Una disculpa. Y entonces, por ejemplo, si yo uso mi clase carro, entonces pongo mi carro punto. Si se dan cuenta, aquí me aparecen precisamente lo que son las funciones base. O bueno, los atributos base, que en este caso aparecen con recuadros o rectángulos, que aparecen más como cajitas. Todos los que son públicos. Capacidad de tanque, velocidad máxima, equals, que son funciones, las cuales ya están predefinidas en el lenguaje, o sea, son funciones que sí o sí siempre van a aparecer, aunque nosotros no las definamos. Ya para configurar su comportamiento, tendríamos que hacer una sobrecarga / sobreescritura de sus métodos, en este caso de equals. Básicamente es para reescribir su comportamiento base. Eso ya lo veremos cuando veamos herencia y demás. Tenemos ruedas, encendido de tanque, color, está encendido, cantidad de ruedas. Pero si se dan cuenta, no aparece un atributo que nosotros agregamos, que es nivel de aceite. ¿Por qué? Porque precisamente es un atributo privado, el cual solamente la clase mi carro, o bueno, carro más bien dicho, puede manejar. Nosotros a este nivel no podemos. Por cuestiones de restricción. Ya lo habíamos puesto en el ejemplo con el cajero. Es una función o es un atributo el cual no me interesa que todos lo vean. Y entonces podemos hacer muchas cosas más. También tenemos lo que es el
podemos hacer variaciones de ellos. De hecho, por ejemplo, podemos hacer un public static, que este no es muy recomendado ¿cómo se llama? En tipos de datos. Si es que más bien no me equivoco, creo que ni se puede. No, sí se puede, perdónenme. String, no sé, marca, por ejemplo. Que en este caso el static lo que hace es principalmente decir, ¿sabes qué? Este atributo o método, según sea el caso, es tipo no constante. O sea, más bien, o no requiere del constructor. Que esto nos lleva a lo siguiente. ¿Qué es un constructor? Un constructor es básicamente el comportamiento inicial de nuestra función. Si nosotros requerimos valores iniciales para que la clase o el objeto pueda funcionar correctamente, pues aquí es donde se definen. Entonces, aquí es donde nosotros hacemos public o en su defecto ponemos CTOR, y si se dan cuenta ya directamente nos hace una referencia y nos genera lo que es ¿cómo se llama? El constructor base. En este caso pues nos lo genera respecto al, ¿cómo se llama? Al archivo CSS, que es mainclass.css, CSS, perdónenme. Pero obviamente pues nosotros lo hacemos a carro, porque pues es el constructor adecuado. Y listo, así es como nosotros tenemos nuestro constructor. Si se dan cuenta, ya directamente nos dice que ya tiene una referencia. ¿Por qué? Ya lo habíamos visto en las clases previas y está aquí. Definimos esto que era un constructor. Recordemos que en la versión 8.0 de NetCore, mi carro 2, new carro, existen estos dos métodos o estas dos maneras de invocar una clase. Y entonces una es con un constructor, si lo queremos llamar de bajo nivel o más simplificado, y uno pues más explícito. Entonces, pero ambos son exactamente lo mismo. Y entonces lo que estamos haciendo aquí es llamar al constructor. Como el nombre lo dice, va a construir por defecto lo que nosotros indiquemos aquí. Si nosotros no indicamos nada es porque no necesitamos preinicializar algo. Pero hay dados casos en los que sí. Por ejemplo, bool está encendido. Por ejemplo, aquí nosotros lo que estamos forzando es que a cada vez que se inicie una clase de carro, le decimos sí o sí, para que tú puedas iniciar esta clase, tienes que indicar si el carro está encendido o no. Al inicio. Ya después no sabemos, pero al inicio me interesa saber si está encendido. ¿Con qué fin? Pues vaya, eso ya nosotros lo definiremos según nuestra clase. Y entonces, aquí entra un concepto muy bonito. O más bien una palabra reservada muy bonita que estuvimos viendo en varias ocasiones. Y en este caso es la palabra reservada this. La palabra reservada this hace referencia o se usa sobre todo cuando tenemos variables más o menos con el mismo nombre. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, una regla base en la programación es que no podemos tener más de una variable con el mismo nombre. Sin embargo, aquí estamos viendo que yo tengo dos variables con el mismo nombre y que son el mismo tipo de dato, lo cual pues corrompe un poco como ese objetivo. Para evitar eso, se usa la palabra reservada this, ¿vale? Recordemos que todos son buenas prácticas. El ponerle este nombre es buena práctica. No es una regla, o sea, yo le puedo poner aquí encendido y listo. Encendido, ya no sé escribir. Y perfectamente vamos a hacer exactamente, o el objetivo va a ser el mismo. Pero lo ideal es que pues tengan el mismo nombre, nuevamente, por buenas prácticas. Insisto, todos son buenas prácticas. Yo voy a cometer muchas malas prácticas, pero eso es otra plática. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra reservada this es porque necesitamos hacer referencia en ese momento a lo que es a nuestra clase, o sea, a carro. Y le estoy diciendo que de mi objeto actual, o sea, en el momento que yo lo estoy creando, tome el atributo está estacionado y lo iguale a está estacionado, está encendido, perdónenme. Y le estoy diciendo que use la variable local está encendido. Nuevamente, con esto decimos que la variable está encendido es la de la clase, ¿vale? Es la de esta clase, o sea, perdónenme, es esta de aquí. Cuando nosotros usamos el this punto está encendido. Si lo quieren ver de una manera análoga o de una manera similar, es como cuando hicimos carro
carro igual a new. Digo, sé que va a marcar el error, pero es por el ejemplo. Y entonces por ello yo le pongo carro está encendido. En esencia, a muy grosso modo, o sea, insisto, es a muy grosso modo, estas dos son la misma. ¿Vale? Este de aquí estamos haciendo referencia a la clase en la cual estamos trabajando. Y entonces yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? De carro, dame el atributo está encendido. Y aquí lo mismo, le estoy diciendo de esta clase en la que yo estoy trabajando en este momento, dame el atributo está encendido. Y esto funciona para todo, o sea, para todo lo que sea interno de la clase es donde se usa this. Obviamente tiene muchos más usos y muchas más aplicaciones, pero a grosso modo es más donde se usa. Y listo, de esta manera inicializamos lo que es nuestro constructor. Nos va a marcar un warning porque lo ideal es precisamente que todos los atributos y sobre todo los privados pues estén preinicializados, o sea, tengan un valor por defecto. Entonces, aquí justamente nos indica que sobre todo en la parte de las variables string dice que por sugerencia debería tener un valor no nulo. Ya habíamos visto que los valores nulos pues son valores no existentes. Y entonces justamente aquí lo dice. Debería contener algún valor no nulo antes de salir del constructor. Y entonces nos dice, considera agregar require en lo que es el modificador, que es básicamente estos atributos que nosotros le estamos agregando. El public float, el public static, por ejemplo podríamos usar un public read only, que estos se suelen usar más con los privates, pero se puede hacer. Podemos hacer un public required read only. ¿Sí lo escribí bien? Sí, read only. Y vaya, podemos hacer muchas variaciones. Entonces, este error no lo marca, ¿por qué? Porque precisamente yo le estoy diciendo que este parámetro sí o sí es requerido. O sea, no me lo puedo brincar. Puede existir el caso donde yo aquí le mande algún tipo de valor. O precisamente, ya lo habíamos visto, pueda yo hacer el valor nuleable. O sea que básicamente pues yo le puedo decir, ¿sabes qué? Pues puede que reciba o no el valor. Que se le conocen como valores opcionales. Entonces, yo lo que le estoy diciendo con el required es sí o sí tengo que recibir un valor. Porque por ejemplo aquí podríamos aplicar esto de aquí es idéntico a nulo. Si es así, entonces márcalo como apagado. Y si no, márcalo como está encendido. Y que ya nos dé un valor por defecto. Ajá. Entonces aquí tenemos que hacer un pequeño cast. Un pequeño casteo. Que es básicamente decirle que porque el tipo de dato bool nuleable no es exactamente el mismo que bool. Si bien hacen en esencia lo mismo, ya vimos que los casteables, o bueno, los nuleables, pues tienen la propiedad de poder ser uno, o sea, pueden ser ese tipo de dato, en este caso un bool, un true, un false, o un nulo. Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo aquí es fuerza el valor de esté encendido a bool, independientemente de lo que tengas. Que para eso ya hicimos esta validación. Le estoy diciendo que si es idéntico a nulo, lo ponga en falso. Y si no, pues mande el valor que está. Entonces es un valor entre comillas opcional. Sin embargo, los require sí o sí los requerimos. Entonces, por ejemplo, aquí pues lo tenemos que invocar. Decimal, capacidad tanque. Digo, aquí ya me lo autosugiere. Y entonces nuevamente mi palabra reservada this. Pero ¿saben qué? Vamos a cambiarle el nombre, capacidad, para que vean que no estamos limitados. ¿Ustedes aquí pueden usar la palabra reservada this? Sí, perfectamente. Perfectamente. Capacidad. Sin embargo, van a ver que les cambia de color. Porque les va a decir que no, o sea, que puede ser simplificado, que no es requerido. ¿Por qué? Porque como estas dos variables no tienen el mismo nombre, pues el this ya no es necesario. Porque ya no se requiere hacer como un tipo de aclaración. Aquí ya directamente se dice, pues este es este y punto. Entonces, pues aquí está. ¿Por qué no sigue marcando este error? Precisamente por la propiedad read only. O sea que básicamente es de solo lectura. Y si nosotros pues le estoy diciendo que es requerido, pero solo es de lectura, entonces nosotros no le podemos asignar un valor directamente. Entonces van a ver más adelante que sí se pueden en algunos casos y con cierto tipo de objetos. Entonces pero eso lo veremos más adelante. De momento, no. Y listo. Entonces,
Es lo que les digo, podemos tenerlos de muchas formas y demás. Sin embargo, habíamos visto static, ¿vale? Que es una propiedad muy, muy bonita, la cual van a ver mucho, de hecho, se va a ver mucho. Y en este caso static lo que nos indica es que este atributo en concreto es independiente, bueno, entre comillas, independiente a la clase. O sea que si yo no la instancio previamente, la puedo usar de igual manera. Esto se suele usar más con métodos que con atributos. Recordemos que un método es una función. Entonces, y más adelante las veremos un poquito más a detalle. Entonces, ¿por qué? Porque para yo poder usar cualquier atributo, ya lo habíamos visto, por ejemplo, mi carro.velocidad máxima igual a 0, por ejemplo. Ahorita vamos a ver esta parte de aquí. O vamos a hacer esto. Var t es igual a mi carro, que es donde más se suele usar. Velocidad máxima. Básicamente, pues, lo puedo usar libremente. Sin embargo, hay veces que dices, ay, híjole, ¿sabes qué? Tengo esta función. Digo, aquí nos piden nuestros valores básicos. Entonces, encendido, le decimos que sí está encendido. Y le decimos que su capacidad de tanque es de 41 litros. ¿Qué error nos está marcando? ¿No lo habíamos iniciado ya? Ok, esto está raro. Ahorita lo revisamos, no importa. Y si no, de igual forma funciona. 312 litros, así de a gratis. Entonces, sobre todo con métodos es donde nosotros hay veces que dices, ¿sabes qué? Pues es que no quiero crear un objeto completo. Solamente requiero usar ese método. Pues para eso, yo directamente puedo hacer carro.marca. ¿Por qué? Porque es un valor que no requiere de un constructor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo aquí podría hacer un var z. ¡Ay! Me fui hasta abajo. Y listo. Si se dan cuenta, no nos marca ningún tipo de error. Pero, sin embargo, yo no puedo hacer var y igual a carro.velocidad. ¿Por qué? Para que este atributo funcione, previamente tenemos que inicializar la clase, que en este caso ya vimos que es con la palabra reservada new. Sin embargo, pues aquí no podemos. Entonces, en este caso, pues obviamente esto nos va a indicar que está mal. En cambio, marca, como es un valor estático, o sea que no depende de un constructor, pues no nos dice nada. ¿Por qué? Porque dice, pues ese valor, pues, o sea, funciona si estoy o no estoy presente. Y va a funcionar. Esto, insisto, se tiende a usar más en en métodos o funciones, más que en atributos de una clase. Y entonces nos estaba marcando que tiene que ser un valor tipo seteable. En este caso, en C# se tiende a usar más esto, ¿vale? Get y set. De esta manera. Que es básicamente nosotros definimos ciertos comportamientos. Y yo le estoy diciendo que este atributo que se llama color, tiene la propiedad de ser de lectura y ser de escritura. ¿Ok? De esta manera. Uy, que me salí. Get y set. En este caso, pues al ser un read only, pues obviamente pues no podemos hacer un set. Entonces, y sobre todo cuando son de este estilo, es mejor muchas veces ponerlo de esta manera. Sobre todo esto lo veremos con inyección de dependencias. El read only lo veremos mucho con esa parte. No tanto con atributos, ya que no suele ser tan común. O sea, obviamente se usa, por eso existe. Pero según muchas veces, pues puedes usarlo de cierta manera o de otra. Nuevamente, buenas o malas prácticas. Entonces aquí otra vez. Un get, por ejemplo, podemos hacer que el solo encendido sea un get. Básicamente que yo no pueda modificar este valor a lo largo de la ejecución. Cuando nosotros habilitamos la opción set, es que le digo, ¿sabes qué? Pues tú lo puedes usar a lo largo de la función. Y get y set. De esta manera. Y entonces habíamos visto que también existen lo que son los métodos. En este caso los métodos básicamente son funciones que nos permiten interpretar algún tipo de comportamiento. Entonces, que en este caso entraríamos a lo que es el concepto... Uy, ¿qué pasó aquí? Entraríamos a lo que es el concepto de abstracción, que es básicamente simplificar el comportamiento de algo real a una parte digital. Por ejemplo, arrancar carro. Entonces, como estamos hablando de simplificar el comportamiento, es básicamente porque internamente puede tener 1.000.000 de acciones. Y entonces
lo que nosotros hacemos es simplificarlo, lo abstraemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para encender un auto, primero tenemos que, no sé, por ejemplo, verificar el nivel de aceite. No sé, digo, no sé mucho de carros, la verdad. Verificar el nivel de aceite, el líquido de frenos, las bolsas de aire, el sistema eléctrico, si la llave se insertó, no sé, vaya, tenemos 1,5 millones de funciones más. Y entonces, obviamente, pues yo no quiero que pues, cuando tú invoques mi clase, pues tengas que colocar cada uno de esos métodos. Entonces, pues para eso, mejor yo te digo, ¿sabes qué? Pues yo nada más te doy la función, encender carro. Y ya internamente va a manejar todos esos métodos. Va a verificar el aceite, va a verificar el líquido de frenos, va a verificar la batería, que esto, que aquello, que no sé qué. Pero eso ya lo hará internamente. Y eso es la abstracción a muy grosso modo. Entonces, por ejemplo, tenemos un public y dentro de las funciones y o métodos tenemos obviamente más palabras reservadas. Entonces, la estructura se centra en, al menos en la programación orientada a objetos, en este caso el nivel de acceso, si es público, si es privado o si es protegido, si es estático, si es asíncrono, si es o si es simple simplemente. Y entonces, dentro de ellos existe una característica muy bonita que es void, o una palabra reservada que es bonita, que se llama void, y es básicamente una función que no tiene retorno, o sea, que no nos va a devolver un valor en específico. Estas funciones se usan más como de manera genérica cuando necesitamos hacer varias cosas al mismo tiempo. En este caso, por ejemplo, encender auto. Uy, perdónenme. Y entonces, lo que va a hacer esta función es que cuando yo le invoque, simplemente pues va a encender el auto, digo, va a hacer su comportamiento. Ya habíamos visto el famoso to do, que es básicamente todo lo que tenga que hacer internamente. Y entonces, pues para esto, lo que va a hacer void es que no va a retornar nada. O sea, no nos va a dar a nosotros un indicativo explícito de si acabó la función o no. Ya nosotros podemos hacer que los ref y que demás, o sea, referencias y demás. De momento no los vamos a ver. Y entonces, pues ya tenemos este método, podemos tener otro. Por ejemplo, hagamos uno privado. Private, void, verificar aceite. Aceite. Podemos hacer un public. No, vamos a hacer un protected, ahorita lo vemos. Protected. Bool. Nivel de... No, ¿cómo sería? Verificar. Aceite, por ejemplo. Ay, no, ya la teníamos, perdónenme. ¿Qué otra habíamos planteado? Verificar batería. Y entonces, si se dan cuenta, aquí nos marca un error. Y es básicamente que... bueno, ahorita no nos interesa mucho. Pero básicamente aquí nos dice que no todos los caminos retornan un valor. Y esto es básicamente porque cuando nosotros especificamos un tipo de dato, es porque nosotros necesitamos que esa función nos retorne o nos diga un tipo de feedback. En este caso, por ejemplo, si verificar la batería es tipo bool, pues nosotros tenemos que retornar un true o un false. En este caso, como no tenemos más acciones internas, pues... como no tenemos más acciones internas, pues ahorita solamente regresamos un true. Pero por ejemplo, aquí podríamos tener if... No sé, por ejemplo... if está encendido, podemos decir así. Si está encendido, retornamos falso, por generar un tipo de comportamiento. Que sea el correcto, no es otra cuestión. Pero básicamente es eso. Entonces, si yo ahorita quito esto o documento esta parte, nos va a marcar el mismo error. Ay, no, perdón, porque aquí tendría que ser un else. Ajá. Y esto aquí, listo. Y entonces aquí nos dice nuevamente que no todas las salidas o todos los caminos de la función tienen un posible valor de retorno. ¿Por qué? Porque si yo entro a la función, verifico si está encendido, pues no tenemos nada que nos retorne o que nos dé algo de feedback, si lo queremos llamar de esa manera. En cambio, pues obviamente yo lo tengo que poner un comportamiento en específico. Entonces, si está encendido, decimos que la verificación de la batería está mal. Y si no está encendido, pues que la verificación es correcta. Entonces existe una duda. Oye,
¿Cuál es la diferencia entre protected y los dos previos que ya habíamos visto, que es public y private? En el caso de protected, nos ayuda mucho en la herencia y el polimorfismo. Esos los veremos más adelante. Pero en esencia, cuando yo genero un tipo de dato, función, método, como gusten llamarlo, lo que nosotros necesitemos, y lo pongo en modo protegido, es básicamente que cuando yo se lo pase a alguien más, en este caso, como se le conoce, herencia, porque la herencia se centra en que precisamente yo puedo tener una clase, por ejemplo, definamos una nueva clase aquí, que sería public class, digo, no se me ocurre una, lo voy a hacer de manera coloquialmente incorrecta, ¿vale? Bueno, no, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo al revés y vamos a hacer esto. Public class vehículo, ¿vale? Y en este caso vehículo va a tener varias propiedades. Vamos a definir public int modelo, por ejemplo. Get y set. Public int, no sé. Bueno, string matrícula. Y listo. ¿Vale? Por definir dos atributos básicos. Y entonces, definamos uno privado, private, int, SKU, por poner algo. SKU, get y set. Y vamos a hacer un protected. Que sea double. Y que sería año, por ejemplo. Como no puedo poner la ñ, pues le pongo la i. Y entonces, cuando nosotros hablamos de herencia, es básicamente, pues como nosotros lo conocemos en el concepto de la realidad, que es básicamente, por ejemplo, yo a ti te voy a dar algo que me pertenece a mí. En este caso, como por ejemplo, cuando hablamos de nuestros padres nos heredan algo. Entonces, por ejemplo, en algunos casos te heredan que el color de los ojos, que la altura, que, no sé, el tipo de cabello, el tipo de nariz. Inclusive hasta ciertos rasgos de personalidad los puedes llegar a heredar de tus padres, o inclusive hasta de tus abuelos los puedes heredar. Entonces básicamente es pasarle características de una clase padre, que es como se le conoce a esto, de una clase padre a una clase hijo. Cuando nosotros hacemos un tipo de herencia, que en este caso es decirle, ¿sabes qué? De vehículo yo le voy a heredar todas o casi todas mis propiedades a mi siguiente hijo, que en este caso sería carro. Pero obviamente no le vamos a heredar todas. ¿Por qué? Porque puede que no todas les sean útil. O simplemente pues no se las queremos heredar. Ya lo vimos previamente. Que hay características que sí o sí solamente le pertenecen a esa clase. Sin embargo hay otras que sí pueden compartir. Como por ejemplo puede ser el modelo, la matrícula o parcialmente el año. Entonces para eso pues hacemos una herencia. ¿Cómo se hace una herencia? Pues con dos puntitos. Y entonces yo le digo vehículo. Y entonces en automático, así, con chasquear los dedos, carro, automáticamente, aunque no lo tengamos aquí visiblemente, de una manera visible, heredó al menos estos dos parámetros por defecto. Por defecto los heredó. Y entonces, por ejemplo, si yo me regreso aquí arribita, que es probable que sigan teniendo el error. Sí, efectivamente, ¿qué me está marcando el error? Setting the initial atributo constructor. Ok, esto está raro porque sí está definido, pero bueno, supongo que es cuestión del nombre. Como dicen, es de esas cosas que nunca me pasan y ahora que justamente se los estoy enseñando a ustedes, sí me pasa. Entonces, habíamos visto que le heredamos propiedades de vehículo. Entonces, dentro de la clase padre, que es vehículo, pues está la propiedad. ¿Cuál era marca? Ya ni me acuerdo. Matrícula. Que si se dan cuenta, esto no estaba originalmente en la clase carro. Sin embargo, sí está bar U. Esto lo hago más que nada como para poder mostrarlo de manera limpia. Entonces, si se dan cuenta, heredamos prácticamente esta propiedad. ¿Qué otra teníamos? Que la hizo hace un momento y no me acuerdo. Modelo. Y entonces bar O igual a mi carro punto modelo. Si se dan cuenta, heredé esos atributos. ¿Por qué? Porque pues yo se los estoy pasando de una manera indirecta. E inclusive es aquí donde le damos otro uso al this. ¿Vale? Entonces
Creo que es por esto, por lo que nos está marcando el error. Y entonces, por ejemplo, aquí nos da un warning, que es precisamente que como las variables tienen el nombre, es como de seguro que estás haciendo lo correcto. Y es aquí donde ya nosotros agregamos el this, punto capacidad tanque. Sigue marcando el error. Qué raro. Ya no lo debía marcar. Voy a quitar ese el require para que ya no lo marque. Porque está raro. Y entonces aquí es donde yo también puedo usar el atributo this. Porque si se dan cuenta, pues aquí es como de qué tal si yo necesito inicializar mi clase con lo que es un atributo, por ejemplo, para el modelo. Entonces aquí es donde yo uso this. O donde también tiene mucho uso y mucho peso. ¿Por qué? Porque ya puedo especificar, en este caso, el modelo. Obviamente, también como es mencionado previamente, puede que no lo necesitemos, pero aquí yo les recomiendo que si ustedes están heredando, como dicen es buena práctica, o al menos eso es lo que yo he leído, que si ustedes están heredando las propiedades, a las propiedades que no son visibles dentro de la clase, como en este caso es el modelo, pues precisamente le agreguen la palabra reservada this. De esa manera, pues obviamente pues es más fácil entender qué estás haciendo, porque si de repente pones modelo y no ves aquí el modelo, pues dices, oye, ¿qué onda? ¿De dónde sales? Precisamente con el this ya puedes inferir y dices, ok, no está aquí, pero es parte de vehículo. Y de esa manera, pues, completamos lo que es el concepto de herencia. Ya habíamos mencionado que existen otros como es la modelización, composición, asociación, que agregación, que sobrecarga y sobreescritura. Hay varios que ya no veremos. Por ejemplo, la sobrecarga y la sobreescritura los veremos más adelante porque son métodos muy interesantes. Hablando también del protected, lo veremos más adelante con ya desarrollo web porque también nos echa una mano en ciertos aspectos. Y sobre todo veremos como que en mejor uso la cuestión del read only, el get set y demás. Ahorita simplemente es como dicen, que quede a demostración del espectador. Sin embargo, creo que conseguimos ver todos los conceptos base así de a muy grosso modo y de una manera práctica.